Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellos del signo de Tauro. Muchísimas gracias también Tauro por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Tauro, ¿vale? Es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Vamos a empezar con los ángeles del amor. A ver qué nos quieren decir, cariño. Y gracias por tu apoyo, mi bisonte. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor. Empezamos con mucha fuerza. Nos están diciendo, codependencia. La dependencia afecta a su vida amorosa. Esto es una lectura general. Puede ser que muchos de vosotros me dicen, Richard, estoy en una relación o simplemente mi ex no me quiere dejar o a ti te cuesta olvidar a una persona, cariño. ¿Por qué? Porque tienes lo que es el sentimiento de apego o porque ellos tienen lo que es el sentimiento de apego. Tú tienes que ver hasta qué nivel están vosotros, ¿vale? Porque a veces esto se puede volver un poco malo, un poco tóxico, especialmente si tú de repente eres del grupo de personas que te sientes un poco acosado o acosada por esta persona. No sé por qué siento, Tauro, siento un Libra, ¿vale? No sé por qué siento que hay una persona que te acosa, cariño. Hay una persona que a lo mejor, yo qué sé, quizás está enamorado de ti, está obsesionado por ti, pero siento que hay una persona que te acosa. Mi intuición me lo dice. A mí no me dice que vosotros sean la mayoría. Quizás hay un grupo, pero yo puedo sentir que alguien te acosa, alguien te observa. Esto se vuelve algo obsesivo. Algo excesivo. A lo mejor me dice Richard, yo también lo he sentido así. Yo no entiendo por qué tanto se mete en mi vida. O puede ser que me diga Richard, pero es que no entiendo. A veces siento que está enamorado, enamorada de mí. Y esto puede suceder inclusive que esta persona sea de tu mismo sexo y de repente me dice Richard, no entiendo. A veces siento que algo pasa en su mirada, como que tiene un sentimiento extraño por mí. O tu ex tranquilamente, cariño, no te deja rehacer tu vida también. Vamos a continuar. Por eso te digo, Tauro, siento un Aries, no sé por qué. Por eso te digo, tú tienes que ver en dónde están vosotros, cuál es el nivel, porque esto se puede salir de contexto, ¿vale? Esto puede perderse el control. Entonces tienes que ir con cuidado con este tipo de energía. No vaya a ser que estés lidiando con un narcisista, con una psicópata o con un psicópata, cariño. Es este. Vamos a ver, ¿qué nos quieren decir? El tarot arcano para vosotros. Es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. A ver, muy bien. Yo lo que estoy viendo, cariño, que muchos de vosotros están lidiando, esto es con alguien del pasado. Hay alguien del pasado que no te olvida, hay alguien del pasado que le cuesta, y mira que podría estar todo en sus manos. Yo creo que yo creo que tienes una historia con alguien que está confundido. No sabe ni lo que quiere, te soy sincero, ¿vale, Tauro? No sabe ni lo que quiere, porque lo que también te puedo decir es que esta persona se fue, hay un grupo de vosotros que se fue, pero sin embargo necesita recuperarte otra vez. Y tenemos aquí también la carta del Caballero de Bastos y la carta del 7 de Pentáculos. Veo que a lo mejor me dice Richard, lo que está pasando para mí es que hay una persona que quiere volver a mi vida, o tú sientes que vuelve una persona, o va a volver alguien a tu vida. Esta persona va a volver a reclamar lo que es tu amor, o ya te está reclamando tu amor. Pero tenemos la carta del Caballero de Bastos. Siento que esta persona como que se protege, como que tú sientes que no es sincero o sincera al 100%. Tú necesitas de repente estar más seguro, más segura. Necesitas que esta persona muestre más. Porque yo lo que veo aquí, que esta persona quizás te dice te amo, te quiero, pero cuando vosotros están a punto de concretar, como que se echa para atrás, cariño. Hay algo oculto aquí, hay algo oculto. O tú simplemente me dices, Richard, ¿qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es lo que está buscando de mí? ¿Por qué no se decide ya? ¿Por qué siempre todo a medias? Es como si ha vuelto y no cambia. O tú estás saliendo con una persona que sientes que está obsesionado por ti. No te deja ni mirar a la esquina, no te deja ni respirar, cariño. Yo veo que estás en una situación como algo tóxico, algo conflictivo. Eso es lo que estoy viendo.
Por una parte, tú estás con una relación o estás con una persona que quizás de repente te cela mucho, o me dice Richard, estuve conviviendo o tenía una historia la cual era muy tóxico. Esta persona no me dejaba ni respirar, no me dejaba ni ir al mercado solo, ni sola. Entonces los problemas vinieron por ahí. Ahora vuelve otra vez a mi vida o se ha puesto en contacto conmigo, pero yo no quiero volver a pasar por ese infierno. Y por otro punto, hay una persona que ha vuelto, pero tú sientes como que oculta algo. Tú necesitas saber más de él o de ella. ¿Qué es lo que te espera? ¿Qué es lo que te espera? Por eso nos dicen, tienes una codependencia o ellos de repente están como muy obsesionados contigo, cariño, pero tienen una obsesión algo malo, algo tóxico, porque por último, no dejan lo que tienen, ni tampoco te quieren dejar a ti ser feliz. Vamos a ver qué más nos dicen. Ay, mi querido Tauro, ¿qué está pasando? ¿Has encontrado una llena? Vamos a ver, vamos a ver. La carta del 4 de bastos es una uy, qué fuerte, cariño. Yo lo que te puedo decir, a ver, déjame ordenar las cartitas. Toma una decisión, nos dicen. ¿Por qué? Porque quizás de repente vas a dejar pasar una oportunidad por estar lidiando con esta persona que no es seguro o con esta persona que simplemente te canta lo que es pajaritos en el aire, cariño. Es así. O esta persona que no se decide. Porque yo veo que el amor te está esperando a ti, Tauro. El amor te está esperando, pero es en base a decisiones, ¿vale? Es en base a decisiones. Si tú estás saliendo con alguien y esta persona no se aclara, quizás de repente tú tienes que dar el primer paso, hablar con él o con ella a dónde va vuestra relación. Si esta persona no te da lo que tú quieres, tenlo por seguro que te está esperando una energía o alguien nuevo, la cual te va a dar lo que tú estás buscando en las relaciones, un compromiso, una estabilidad, porque veo celebración, veo una propuesta para ti, Tauro. Veo una propuesta, cariño, una propuesta que tranquilamente te va a llevar a que tú abraces lo que es a tu alma gemela o a tu llama gemela también. Pero es muy importante las decisiones que tú tomes. Es muy importante. Ten mucho cuidado con esa persona que está obsesionado contigo, porque siento que se le puede ir la olla, cariño. Siento que a lo mejor de repente esta persona va a perder el rumbo. Ten mucho cuidado, porque a lo mejor va a decir, si no es feliz conmigo, si no lo tengo lo que es conmigo, pues no va a ser de nadie. Entonces, puede ser que estás con una persona que se le va un poco todo, ¿vale? La carta del caballero de oros y tenemos también la carta del mundo con la carta del 7 de bastos. A mí lo que me aconsejan las cartas, cariño, lo que me aconsejan, si tú de repente en estos momentos te cuesta olvidar a alguien, porque puede ser tu caso, me dicen, hay algo que te espera fantástico en el futuro. Hay un hombre o hay una mujer que te está esperando, pero solamente tú tienes que tomar una decisión, cerrar lo que es un ciclo. Sé que cuesta, sé que a lo mejor de repente me dice Richard, yo necesito recuperar a mi expareja, a mi exmarido, a mi exmujer, por los hijos, por la familia, por tu entorno, pero existe otra persona que te está esperando, Tauro, ¿vale? ¿Ves? Mira, uno de los bloqueos es que es fuerte, yo no lo saco la carta y llega. Uno de los bloqueos que tú tienes, cariño, es que a lo mejor te da miedo cómo reacciona en tu entorno, tus hijos, tu familia, tu hogar. Es como si me dijeras, yo no quiero que mis hijos tengan lo que es un padrastro o una madrastra, pero siento de que tú estás retrasando todo. Siento que a lo mejor de repente tus miedos, tus bloqueos, te están retrasando ¿a qué? A que tú encuentres el verdadero amor, cariño. A que llegue lo que es la persona ideal a tu corazón. Por eso nos están diciendo ya las cartas desde un principio. Tienes unos sentimientos de apego, de codependencia. Ellos también. Si vosotros dos tienen que estar juntos, pues tienen que estar ya. No tienes por qué de repente estar jugando lo que es al gato y al ratón, ¿vale? Vamos a continuar. Voy a cambiar de mazo, pero antes de esto te voy a entregar lo que es signos. A ver, vamos a ver. Puede ser que me digas, Richard, es que cuesta olvidar. Es imposible, no puedo sacarlo de mi mente. Yo lo he intentado, Richard, lo he intentado, pero me cuesta. Yo te entiendo, Tauro, yo te entiendo, pero tienes que empezar a dar pasos. Recuerda que para poder llegar a la meta, tienes que empezar a dar pasos, aunque sea gatear, pero tienes que hacerlo, porque si no, no vas a salir de
de esa mala vibra, de esa mala energía, porque esto no es bueno para ti. Me sale un Géminis, me sale lo que es Piscis o Acuario, me sale lo que es un Libra, me sale lo que es un Virgo, uno más, y me sale lo que es un Capricornio. Vamos a sacar lo que es iniciales. Siento que tienes que liberarte de una situación. Siento que ha llegado el momento que apuestes por ti, mi querido Tauro, ¿vale? Es tema amor. Vamos a ver. No sé por qué siento que me dices, la codependencia lo tienen ellos o ellas por su familia. Sí, puede ser esto, ¿vale? Siento esto, mi intuición me lo dice. Tauro, el problema que tiene Tauro es que la familia de ellos, que puede ser la madre, el padre o su entorno, como que se dejan influenciar, como que todo lo que digan ellos prácticamente es la ley y a ti te dejan lo que es en segundo plano. La letra H, la letra E, la letra F, hay una persona que está muy aislado, muy aislada, le falta carácter, le falta tomar decisiones. La letra K, la letra I, la letra S, la letra D, la letra B y la letra P. Muy bien, cariño, vamos a continuar. No sé por qué siento esto. Yo voy a preguntar ahora, ¿vale? Yo voy a preguntar qué es lo que está pasando con la persona de tu interés. A ver, antes de esto, haz una pregunta. Respuesta en el tarot egipcio, haz una pregunta y esa va a ser tu respuesta con mucha fe. Si no coincide, tranquilo, tranquila, las energías saben por qué te lo dan. En la próxima semana, pues lo estaremos haciendo otra vez. Respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos, vas a elegir uno de ellos. 7 segundos. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. La carta del emperador es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La carta del sol es un sí, a largo plazo, ¿vale? No va a ser de la noche a la mañana. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta. La carta del mago es un sí rotundo. Sí o sí, sí o sí. Muy bien, vamos a continuar. Quiero preguntar, ¿qué es lo que está pasando con la persona de tu interés? ¿Por qué ese comportamiento? ¿Por qué esta persona no se decide? ¿Por qué de repente vosotros se alejaron? Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude, por favor, para Tauro, mi bisonte, que me están apoyando mucho. Vamos a ver, Tauro, ¿qué está pasando con la persona de tu interés? ¿Por qué esos cambios? ¿Por qué no se decide? A ver, Tauro. Tenemos aquí la carta de la emperatriz y tenemos aquí también la carta del 7 de bastos. Vale. Yo lo que estoy viendo, cariño, que aquí yo veo influencia de energía. Puede ser que esta persona tiene algún tipo de manipulación, puede ser que inclusive como que el mal está dentro de tu casa o que simplemente le falta coraje, ¿vale? Le falta coraje porque a veces lo noto un poco indefenso, un poco indefensa. Yo no sé si todavía vive en casa de mamá, de papá o en estos momentos de repente no tiene trabajo y quizás esto ha cambiado lo que es su carácter también. La carta del 7 de copas, la carta del 4 de espadas y tenemos aquí la carta del ermitaño. A pesar de sus bloqueos, a pesar de ese coraje que le falta, yo veo que te piensa, te añora. Yo veo que esta persona ha intentado inclusive de repente ha intentado olvidarte, pero no puede, ¿vale? Aquí hay un sentimiento tanto de tu parte como de él o de ella que no puede. Muy bien. La carta del 5 de espadas. Veo vampiros energéticos, cariño. Veo que a lo mejor de repente hay personas que influyen, que le comen la cabeza, que le dicen, ¿por qué vas a volver con Tauro? Tauro no es buena persona, Tauro es lo peor. Puede ser familiares o otra persona, ¿vale? Vamos a ver. La carta de la emperatriz. Creo que también de repente esta persona actualmente tiene una historia, una persona que no es buena, te soy sincero, ni es bueno, ¿vale? Es una persona que a lo mejor aún sabiendo de que entre vosotros dos había una historia, se metió lo que es en medio. Lo único que quería era satisfacer de repente su capricho, sus necesidades. Veo que no es muy bueno ni muy buena, porque estas dos cartas juntas no. Si me hubiera salido la carta de la emperatriz o la carta de 9 de pentáculos en otro lado, con otra carta te diría, mira, con esa persona las cosas van muy bien. Yo lo que veo aquí que tiene discusiones, tiene lío. Yo veo que, Tauro, la persona de tu interés te recuerda, te piensa. En algún momento de repente por eso hay un choque, hay un problema. Y esta persona te ha agarrado manía. Esta persona te ha agarrado odio, sin que tú hayas movido lo que es un dedo. Es así, cariño. Por eso que te digo que esto es lo que pasa.
tiene influencia, ¿vale, cariño? Tiene influencia de su entorno, de su madre, de la pareja que tiene actualmente. E inclusive se olvida de los hijos. Se olvida de los hijos, cariño, porque la influencia que tiene es muy fuerte. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen el tarot elemental para vosotros? A ver, ¿qué nos dicen lo que es el tarot elemental para mi querido Tauro? Hay una persona que está obsesionado por ti, cariño. También para solteros y solteras. Quizás de repente me dice, Richard, me envía muchos mensajes, yo ya estoy un poco preocupado y preocupada ya. O simplemente esta persona que se ha ido con otro, con otra, no te olvida, cariño. Por eso que mira tu estado de WhatsApp, por eso que te pone corazoncito, por eso que te dice un hola. Y tú dices, Richard, a veces pienso... Me dice Richard, a veces pienso que su pareja es la que me escribe. ¿Para qué? Para buscar algo, como que quiere descubrir algo, ¿vale? ¿Ves, cariño? Me sale la carta del 9 de espadas y la carta del paje y el caballero de espadas. Yo lo que estoy viendo aquí, Tauro, hay mucho dolor, hay mucho miedo. La persona de tu interés, yo te diría que está como atado o atada, ¿vale? ¿Cómo es que está atado, Richard? ¿Qué ha pasado aquí? O la influencia de su entorno es muy fuerte, o a la persona de tu interés lo han hecho lo que es un amarre. ¿Un amarre para qué? Para que simplemente a ti te dé a lo que es la espalda, cariño. Es esto. Yo creo que te topaste con una persona a la cual ni la familia te quería, o algo pasó aquí, o apareció otra persona a la cual te digo que son vampiros energéticos, la cual hizo un amarre para que le separen. Tenemos aquí la carta de Caballero de Espadas. Yo lo que te puedo decir también, o muchos de vosotros han tenido un enfrentamiento o van a tener un enfrentamiento de repente con la familia de ellos o de ellas o con la pareja. Quizás me dice Richard, esto ya pasó. Yo no he hecho nada, yo estoy tranquilo, tranquila, pero sin embargo vinieron a reclamarme. ¿Por qué pasa esto, Tauro? Porque esta persona como está, todavía tiene ese sentimiento de apego hacia ti. La persona con la cual tú tuviste una historia, habla de ti, pregunta por ti. De repente lo han pillado cuando estaba viendo lo que es en su computadora, en su móvil, y por eso existen los problemas. La familia de ellos, inclusive piensa de que tú lo has hecho algún daño. La familia de ellos piensa de que tú eres mala, de que tú eres malo, y de que simplemente su hijo o su hija no puede ser feliz por tu culpa. ¿Es así? Es esto, cariño. Yo veo que ellos no tienen un buen concepto de ti. No. Yo lo que también te puedo decir, cariño, vosotros dos nacieron para estar juntos. Vosotros dos sois dos energías especiales. Pueden ser almas gemelas, pueden ser relaciones kármicas, o que simplemente entre ustedes dos antes de que la familia intervenga, antes de que aparezca una persona, entre vosotros dos todo era perfecto, todo era felicidad. Sí, pero sin embargo las cosas cambiaron. Veo esto, ¿vale? Tenemos aquí la carta de la reina de bastos y la carta de la estrella con la carta del mago. Pero como dicen la frase, lo que Dios ha unido, cariño, tarde o temprano te lo va a devolver. Es esto. La magia, lo que es en la parte negativa, nunca dura para siempre. Solamente es temporal. Por eso tenga mucho cuidado al momento de hacer un amarre, porque esta persona lo vas a tener endulzado o endulzada una temporada, pero luego de ahí, cariño, te va a agarrar odio, ¿vale? Tenga mucho cuidado. Y eso va a pasar con el resto. Vamos a ver las características. A ver. Vamos a ver, Tauro, cariño, ¿qué nos quieren decir? A ver, las características. Muchos de vosotros de repente conocieron a una persona de contextura normal, físicamente está muy bien, cabello largo si es mujer o simplemente si es hombre también largo, ¿vale? Piel blanca, puede ser que esta persona trabaje algo relacionado con la actuación, puede ser un artista o puede ser que es una persona que tú la has conocido en una discoteca también, un evento social veo aquí, puede ser elemento fuego. La carta del 10 de copas, siento que va a haber un encuentro o siento que simplemente las cosas negativas que a lo mejor tú tenías con la familia, con los amigos, con tu entorno, va a haber una reconciliación, como que todo empieza a coinspirar o una persona viene y te pide perdón. Porque tenemos aquí la carta del 10 de copas. Tranquilamente la persona de tu interés trabaja algo relacionado con la educación infantil. Puede ser que trabaje también como un obstetriz. Puede ser que trabaje también como un tutor de menores. También puedo ver aquí. O pueden ser profesores o profesoras. Por otra parte, muchos de vosotros también de repente la persona de tu interés trabaja dentro de la empresa familiar o vosotros tienen lo que es una empresa familiar.
A pesar que a lo mejor de repente hay como un poco de tensión, de problema entre vosotros dos, veo que tienen lo que es el hilo de la vida. Entonces, todo esto va a pasar, tienes que tener paciencia porque las cosas van a conspirar lo que es en tu favor. Muchos de ellos puede ser que sean delgados o delgadas, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, porque veo aquí también. Tienen de repente una hija o un hijo en común, ¿vale? Me sale más lo que es una hija, pero puede ser también lo que es un hijo. Y veo que la criatura, veo que los hijos les une a vosotros. La carta del 7 de copas. Tranquilamente estás lidiando con una persona que vive cerca del puerto, ¿sí? Es una persona que me dice Richard o cerca de la playa del mar. Lo he dado muchas oportunidades. Estoy cansado de que siempre vuelve otra vez y otra vez empieza con sus errores. Por eso el sentimiento de apego, el sentimiento de codependencia. Quizás de repente eres tú quien tiene que soltar esto ya, cariño. La carta del as de oros. Te viene una bendición o te viene un regalo a tu vida o te viene lo que es una sorpresa. Esta llegada de este regalo, esta sorpresa o esta persona es ¿para qué? Para que tú veas lo que es la abundancia en tu vida o simplemente para que empiece la felicidad para vosotros, mi querido Tauro. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón. Ya me dirás si te gusta este formato tema amor. Y te me cuidas mucho. Por favor, comparte, coméntame. De esta manera me puedes ayudar. Besotes, Tauro. Hasta la vista.